Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me acompaña en esta ocasión también Tomás Grandi, partner de Option en el área de salud. Vamos a hacer una breve introducción, ¿cierto? Y contarles un poquitito de lo que estamos haciendo como empresa de tecnología en distintas industrias, pero puntualmente en la industria de la salud. Los voy a dejar primero con Tomás, que es CEO de la empresa Sched24. Gracias, Pedro. Hola a todos, espero que estén muy bien. Agradecerles su asistencia. Bueno, yo soy Tomás Grandi, soy el gerente general de Sched24. Sched24 está tratando de revolucionar lo que es el sistema de agendamiento de los grandes prestadores de salud, sean clínicas u hospitales. Básicamente atacamos dos dolores. El primero es un dolor de interoperabilidad, porque las grandes clínicas y hospitales en general tienen múltiples sistemas de agendamiento, algunos para consultas médicas, otros para imágenes, laboratorio, procedimientos, entre otros. Y este sistema lo que busca es unificar todos los sistemas de agendamiento en una única plataforma. Y el segundo dolor que nosotros abordamos es la falta de funcionalidades que permitan maximizar la ocupación de los centros de salud. Por ejemplo, si vamos a otras industrias, lo que es hotelería o lo que es aerolínea, estas industrias cuentan con múltiples funcionalidades de optimización de citas, sea por sobrecupos, listas de espera, agendamiento de múltiples citas, entre otros. Y el sistema tiene la capacidad de proveer todas estas funcionalidades e incluso más. Entonces, básicamente ese sería el resumen de lo que es Sched24 y actualmente estamos operando en gran parte de la TAM. Hace poco estamos trabajando con un cliente en Canadá y también tenemos clientes en Europa. Nuestras soluciones a nivel de lo que es salud, bueno, el fuerte nuestro que siempre es el sistema de agendamiento. También contamos con un portal de pacientes donde los pacientes pueden tener un login, pueden ingresar y ver todos los resultados de exámenes. Contamos con contactabilidad automática de lista de espera, contactabilidad también inteligente en lo que es Contact Center, por ejemplo. También contamos con una app del médico y una app para el paciente. Bueno, respecto a lo que vinimos, respecto a los desafíos que tiene la inteligencia artificial en lo que son clínicas y hospitales. Bueno, en nuestra experiencia hemos visto varios casos, pero me voy a remitir en particular a un estudio que hizo la empresa McKinsey & Company, que es una de las consultoras más grandes a nivel mundial. Y respecto a lo que es la inteligencia artificial en clínicas y hospitales, vemos básicamente 9 desafíos. Y esos 9 desafíos los estructuramos nosotros en 3 grupos. El primero es la optimización de las atenciones y la documentación, ya que se habla básicamente de 3 tipos de oportunidades. Lo primero es en la continuidad de la atención, y para poder ejemplificar voy a ir dando ejemplos punto por punto. En lo que es la continuidad de la atención es básicamente cuando un paciente recibe un alta y es cómo se sintetiza, se resume y se le hace seguimiento a esa atención que el paciente tuvo y los cuidados que va a tener hacia adelante. Se está innovando bastante en esa área. Lo segundo es este concepto de Value-Based Care, que para dar un ejemplo, en muchos casos a los pacientes les cuesta entender, o nosotros como de los que trabajamos en salud tal vez no somos muy buenos explicando cuáles son los diagnósticos, cuál es el plan de tratamiento, etcétera. Entonces ya hay herramientas que permiten tomar esa información y poder armar videos o armar imágenes que le expliquen de forma más simple y más ilustrativa a los pacientes qué es lo que tienen o qué tratamiento necesitan y por qué. Y lo tercero, en operaciones clínicas, para dar otro ejemplo concreto, cuando hay cambios de turnos o cuando hay una interconsulta y algún médico deja alguna evolución, bueno, cómo esa información, sea que la haya dejado en audio, la haya dejado escrita, se puede tomar y se puede compartir de una forma en que todos los estamentos lo entiendan de buena forma y ante cambios de turno se puedan optimizar algunos tiempos. En lo que es la mejora en la calidad de los procesos y seguridad, también se hablan de 3 grupos, lo que es calidad y seguridad, reembolsos y gestión de la comunicación. Respecto al primer punto, para dar un ejemplo concreto, hay casos que se están dando donde se toma la información de la ficha del paciente y se hacen análisis de riesgos de los pacientes y se le hacen recomendaciones respecto a la categoría en la que caen. Entonces,
Básicamente los sistemas hacen como una clusterización del tipo de paciente y en base a ciertas características características que tiene, se le puede entregar un plan de mitigación de riesgo a su salud. Lo segundo, esto un poquito más pasado a la parte de cobranza o de cómo uno va cerrando las cuentas, lo que es reembolso. Se está dando esto muy fuerte en Estados Unidos, lo que es la parte de prestador y asegurador, de ir automatizando ese proceso, cómo esta auditoría, cierre de cuenta y envío de cuenta, bueno, incluso a FONASA también aplicaría, cómo este cierre de cuenta y el detalle va de tal forma que realmente ese proceso se hace de forma muy automática. Hoy, tanto los prestadores como las aseguradoras tienen procesos muy manuales en esta área. Y tercero, lo que es la gestión de la comunicación. Yo creo que esto es algo que ha estado bien de moda estos últimos meses o años incluso. Todo lo que es la mensajería con inteligencia artificial, lo que es la comunicación y hacer gestión, para llevarle un ejemplo de lo que es el agendamiento de citas a través de inteligencia artificial. Y por último, un tercer punto que es la eficiencia organizacional y gestión de la información. Esto ya un poco más relacionado como al área de back office. Entonces, lo primero es un concepto que le llamamos información sobre la institución y el mercado. Para llevarle un ejemplo concreto, en general las redes de salud en Latinoamérica no se crearon de un día para otro, sino que fueron adquiriendo a otras o se fueron fusionando, y eso hace que cuando uno quiera analizar información respecto a los proveedores, cuesta hacer estos análisis. Oye, tengo, no sé, una red de 15 prestadores o de 50 prestadores. Bueno, ¿cómo soy capaz de tomar la información, en este caso, o en este ejemplo, de proveedores, y realmente tengo una comparación, una información transversal? Sé dónde tengo las mejores condiciones, sé lo que consumo en cada lugar, cuáles son los SLA, etcétera, y realmente puedo hacer gestión con eso. Lo segundo, en funciones corporativas, voy a dar algunos ejemplos, pero en todo lo que es informática, todos los procesos de ciberseguridad también pueden tener una mejora sustancial con la inteligencia artificial. En lo que es recursos humanos, todos los planes de capacitación y armar estas capacitaciones también se pueden mejorar bastante con inteligencia artificial. Incluso en finanzas, armar reportes financieros es algo que se puede hacer con este tipo de herramientas y que se ha estado dando bien fuerte en Latinoamérica. Y finalmente, lo que es gestión de la información es cómo tenemos herramientas que nos facilitan el poder obtener información para tomar decisiones. Por ejemplo, poder consultar en un software. Voy a llevarle un ejemplo de lo que es agendamiento, que es lo que yo más conozco. Cómo estuvieron las citas de la última hora, o cuál es la cantidad de médicos que tuvieron más atenciones, o cuál fue el no-show que tuvimos esta mañana. Tener más información en tiempo real, porque en general la información que uno puede tener desde el lado hospital o prestador es a destiempo, es del día anterior, o me tengo que meter al software y tengo que empezar a revisar, no está tan a la mano, versus tener un sistema al cual yo le consulto y me responde en línea cómo está haciendo el desempeño de alguna unidad. Eso. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Pedro Oliva, soy CTO en Option. Option es una empresa que lleva ya 15 años desarrollando tecnología en el sector consultivo, ¿cierto? Somos una consultora de tecnología. Trabajamos hoy día con estas 8 industrias foco, ¿cierto? Siendo salud una de ellas. Les voy a contar más o menos qué hemos hecho, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo hoy día puntualmente en salud? Los primeros 10 años nos dedicamos mucho al desarrollo de tecnología un poquitito más genérica, ¿cierto? Desarrollo de software, etcétera. Y en los últimos 5 años nos hemos enfocado en el desarrollo de proyectos donde el dato, ¿cierto? Es el valor y el activo más importante dentro de las organizaciones. Por lo tanto, cómo implementar plataformas corporativas de datos que después puedan ser explotables, ¿cierto? Utilizadas, ¿cierto? Por distintos grupos dentro de la compañía. Estos son algunos de los servicios en los que hoy día principalmente nos desenvolvemos. El primero, como ven, ¿cierto? Es inteligencia artificial y machine learning. Y después el habilitante, ¿cierto? Para este tipo de proyectos siempre son los proyectos de data y analytics. Y por supuesto que hay otros servicios que también giran en torno a estos dos principales, ¿sí?
Bien, bienvenido a la revolución de inteligencia artificial generativa. Ese es un poco el eslogan, ¿cierto?, que traemos, porque como bien decía Tomás, él le dio algunos casos de uso y ejemplos que hoy día se están aplicando en la salud, pero hace ya 1 año y medio, casi 2 años, ¿cierto?, cuando salió a la luz ChatGPT, de alguna manera se inició con esto una revolución también, ¿cierto? Cómo esa nueva tecnología, ¿cierto?, se podía empezar a utilizar por los entornos más corporativos, ¿cierto?, para poder sacarle provecho, digamos. ¿Sí? Hoy día, bueno, hay 3 grandes áreas quizás donde se puede de alguna manera desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial generativa, ¿sí? Por un lado, y los casos más comunes con los que se van a encontrar, ¿cierto?, son los agentes conversacionales. Después tenemos creación de contenido y análisis y clasificación, ¿sí? Dentro del área de agentes conversacionales, bueno, les decía que son los casos más comunes. Cuando uno habla de inteligencia artificial generativa, por lo general también lo asocia mucho a interfaces de chat, ¿cierto?, donde uno interactúa con un agente o un bot o un chat, ¿cierto?, que tiene la capacidad antiguamente de responder preguntas un poquito más pauteadas, ¿cierto?, dando opciones, por ejemplo las llamadas IVR, cuando llamamos para poder confirmar la cita de un paciente, ¿cierto? Pero se han ido desarrollando junto con la inteligencia artificial generativa las capacidades de procesamiento del lenguaje natural, del lenguaje humano, ¿cierto? La posibilidad que yo tengo hoy día de poder conversar con un robot, con una inteligencia artificial y poder entenderme, ¿cierto?, sin que tenga que darme opciones tan pauteadas. Y esos son los agentes conversacionales. Y dentro de ese campo, los casos de uso más comunes también, no solamente en la industria de la salud, sino que en muchas de las industrias que están implementando este tipo de tecnologías, son cómo puedo entregar información acerca de los servicios que ofrezco, ¿cierto?, como empresa, sin tener que necesariamente ser atendido por un humano, ¿cierto? Hacer como el primer nivel de relacionamiento, poder, no sé, puede aclarar alguna duda respecto a un seguro, por ejemplo, de cómo funciona, no sé, el proceso de hospitalización dentro de una clínica, etcétera, ¿sí? Asistencia para la reserva y anulación de citas también, ¿cierto? Hoy día hemos visto algunos agentes, nosotros hoy día de hecho nos encontramos desarrollando uno junto con Tomás y Sketch24, que permita justamente que un paciente pueda interactuar con un robot en el estilo de hola, ¿cómo estás? Tengo la garganta apretada, ¿cierto? ¿Qué me recomiendas? Probablemente me va a recomendar ver un médico en medicina general en una primera instancia. Después le voy a pedir que me encuentre una cita, ¿cierto?, en ese médico, me va a entregar un par de opciones, voy a poder decirle ok, me sirve la cita del miércoles, ¿cierto? Y el asistente virtual de alguna manera va a guiar todo el proceso de agendamiento y después probablemente se va a contactar conmigo para poder confirmar la cita o anularla si es que no voy a poder asistir. Entonces, todo eso hoy día ya es posible, ¿cierto? Ya funciona utilizando la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Que esta posibilidad que tenemos de poder establecer este flujo conversacional con un chatbot, pensando que quizás la persona que me está respondiendo es un humano, ¿cierto? Es un asistente humano, digamos. Y tener la capacidad también para poder detectar ciertos flujos en los que se puede tornar la conversación para poder hacer una derivación justamente con un agente humano. Entonces con eso puedes reducir, no sé, pues, los costos de contactabilidad, de call center, ¿cierto? Solucionando quizás el 80% de los casos más comunes por los cuales un paciente llama o contacta una clínica hoy día, ¿sí? Y con eso, bueno, conecto el tercer punto, que es la ayuda al paciente a encontrar un médico, haciendo una especie de triage, como si quisiéramos hablar quizás en la jerga, ¿cierto?, de la salud, hacerle un par de preguntas respecto de cómo te sientes, qué tipo de síntomas tienes, ¿cierto? Si tuviste algún cuadro de temperatura, etcétera, y con eso poder facilitar el proceso de derivación, ¿cierto?, para que la persona sepa qué tipo de especialidad debiera consultar, ¿sí? En el ámbito del análisis y la clasificación, bueno, mejorar el diagnóstico médico. O sea, si hoy día yo tengo la capacidad de acceder a
años de historia de información clínica, ¿cierto?, de los pacientes, entendiendo, ¿cierto?, los resguardos respecto de la seguridad y la información, ¿cierto?, la anonimización de los datos y etcétera, pero tengo la capacidad de poder de alguna manera estudiar de manera masiva todos los diagnósticos que he hecho, ¿cierto?, encontrar quizás patrones, un paciente que por ahí esté presentando un cuadro que no es tan común, pero que en los últimos 5 años se ha dado 7 veces, ¿cierto? Y poder dar rápidamente con esa información y entregar y hacer un primer análisis de alguna manera. En ningún caso esto pretende, ¿cierto?, reemplazar el diagnóstico o la labor que tiene el médico o el especialista, pero sí facilitar esa labor, ¿cierto? En un segundo punto, bueno, analizar y obtener insights a partir de la base de datos. Esto también es algo que hemos estado trabajando junto a Sketch24. Hoy día, claro, estamos muy acostumbrados al dashboard, ¿cierto? A que si yo quiero ver cuál es mi tasa de ocupación, tengo que ir a consultar un panel. Si es que el dato que necesito obtener no está en el panel, tengo que pedirle al área de informática o de análisis, ¿cierto?, que me desarrolle o me calcule el indicador. Y hoy día ya es posible, ¿cierto?, a través de la inteligencia artificial generativa, desarrollar proyectos de chat to SQL, le llamamos nosotros en la jerga más tecnológica e informática, ¿cierto? Que es la posibilidad que tengo yo de poder, a través del lenguaje natural, solicitar datos que puedan ser extraídos desde una base de datos. O sea, la máquina tiene el poder de alguna manera de aprender respecto de las estructuras de información. Si tengo una sábana con el histórico de todas las reservas, con el estado de atención, ¿cierto?, el paciente, el grupo demográfico, cualquier información que pueda complementar, ¿cierto? Claro, yo puedo hacerle preguntas del estilo, bueno, dime cuál es el no-show de las 10 especialidades con mayor cantidad de atenciones durante los últimos 3 meses, y la inteligencia artificial generativa, la capacidad que tiene es interpretar la pregunta, ¿cierto?, transformarla, porque ya tiene la estructura de datos, transformarla a un lenguaje de base de datos, ¿cierto?, ejecutar la consulta y entregarme la información, ¿sí? Eso es un poco la capacidad que tiene, ¿cierto? Y por eso el poder generativo está en el poder generar esa consulta, esa query hacia la base de datos, ¿sí? Y bueno, finalmente en creación de contenido, creo que aquí es donde quizás menos usos tiene dentro del entorno de salud. Hoy día, bueno, se le asocia mucho la generación de contenidos a la inteligencia artificial generativa respecto de la capacidad que tiene de generar imágenes, ¿sí? De generar videos, de generar audios, de generar una pieza musical, por ejemplo. Claro, casos de uso que quizás en el entorno de la salud no tienen tanta utilidad, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la capacidad que tiene de generar un informe, ¿cierto?, un reporte, poder hacer un recopilado de todas las investigaciones médicas que un médico quizás se demoraría 3 meses en leer, ¿cierto?, y hacer un resumen respecto de todos los hallazgos, ¿cierto?, de estos procesos de investigación, ¿cierto?, a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Esas son, en síntesis, algunas de las capacidades, ¿cierto?, que hoy día podemos encontrar dentro de la inteligencia artificial generativa. Nosotros puntualmente, y aquí ya para cerrar y darle el pase también a los otros panelistas, bueno, como Option, ¿cierto?, llevamos 1 año y medio desarrollando distintos pilotos de inteligencia artificial generativa, puntualmente utilizando tecnología de Google y también de OpenAI. Esos son, bueno, algunos de los clientes, y hoy día tenemos una campaña que es la segunda generación de la campaña, donde invitamos a las organizaciones, ¿cierto?, a desarrollar un piloto, hacer un levantamiento de un caso de uso, por ejemplo, que tengan, ¿cierto?, establecer si es que el caso de uso realmente da para un proyecto de inteligencia artificial generativa y poder guiarlos en el desarrollo y conceptualización de ese proyecto, ¿sí? Bien, pues, muchas gracias y feliz tarde también. Bien, agradecemos a Tomás Grandi y a Pedro Oliva por su brillante presentación, y quiero invitar ahora a los integrantes del siguiente panel de conversación, y los voy a presentar una vez que estemos instalados para poder conversar entonces sobre inteligencia artificial.
Bueno, ha sido la tónica del día, ¿cierto? ¿Cómo podemos trabajar con datos? ¿Cómo podemos interpretarlos? ¿Cómo podemos lograr que efectivamente esta gran cantidad de información realmente venga a resolver los problemas de salud que tiene la gente? Así que ese es el desafío al que nos enfrentamos. Y todos estos desafíos actuales nos llevan, ¿cierto?, a hacernos la pregunta en cómo poder llevar a la práctica clínica la inteligencia artificial. Y por lo mismo hoy nos acompaña un destacado grupo de expertos en la intersección de salud, de la información en salud y en la tecnología. Y en este contexto, ¿cierto?, en donde la inteligencia artificial está revolucionando la medicina y explorando los desafíos y oportunidades para integrar estas innovaciones en la práctica clínica diaria. O sea, yo creo que todos acá en la audiencia, ¿cierto?, de una u otra manera, en algún momento del día interactuamos a través de una aplicación o a través de otro tipo de herramientas con inteligencia artificial para poder resolver algún problema, ya sea de nuestro trabajo o en nuestra vida personal. Nuestros panelistas entonces nos van a guiar a través de los obstáculos que han visto, tanto éticos, regulatorios, y nos permitirán discutir sobre aquellas barreras que está presentando este avance tecnológico en nuestro diario vivir. Así que les quiero presentar a nuestros expertos, a Constanza Vázquez, en primer lugar. Ella es ingeniera biomédica y es una destacada investigadora en Machine Learning, que ya lo habíamos estado conversando, que lo habíamos estado viendo acá con nuestros expositores anteriores, de la Universidad de Chile. ¿Sí? Un aplauso. Tenemos también a Felipe Bravo, que es médico cirujano, es informático clínico, también de la Universidad de Chile. Bienvenido. Y a Jorge Pérez, es PhD en Computer Science y es cofundador también de Zero AI. Así es que, bienvenidos. Y vamos a conversar sobre inteligencia artificial. La idea entonces es identificar cuáles son los desafíos iniciales que existen desde la perspectiva tecnológica y ética para poder contextualizar a toda la audiencia, ¿cierto?, sobre los puntos claves que tiene la problemática actual con el uso de la inteligencia artificial. Entonces la idea es poder conocer cuáles podrían ser, Constanza, uno o dos obstáculos que tú puedas identificar, tanto tecnológicos como éticos, para poder que deben enfrentar los profesionales sanitarios a la hora de integrar la inteligencia artificial en sus prácticas diarias. Gracias primero por la presentación y a los asistentes también por su participación. Yo, para darles un poco de contexto, yo hago investigación con imágenes médicas. Desde la ingeniería apoyamos el diagnóstico clínico a través de imágenes. Entonces todo lo que les voy a hablar va a ser en base a mi experiencia en investigación en ese lado, no desde la industria, desde el área de investigación. Entonces, de acuerdo a lo que yo he podido rescatar de mi experiencia interactuando con los clínicos, es principalmente que las herramientas que han sido integradas, que principalmente vienen del extranjero, que han sido integradas en el tema imagenológico, no cumplen con los requerimientos que ellos necesitan. Muchas veces entorpece más que ayuda al trabajo de ellos. O sea, si ya tienen que hacer 3 clics más, ya no lo quieren usar. ¿Por qué? Porque los clínicos tienen muy poco tiempo y están colapsados de trabajo, entonces no quieren tener nada que los atrase. Y muchas veces estas soluciones de inteligencia artificial, que ya sea como de localización de lesiones o clasificación de imágenes, requiere que el clínico abra un panel distinto, ponga a predecir que se demore 15 minutos más y esos 15 minutos ellos ya lo ocuparon para diagnosticar otra imagen. Entonces, esa versión me he encontrado principalmente como en la clínica actualmente. Entonces, el desafío de nosotros es ¿cómo hacemos que esto sea más amigable y sea útil también, que sea usable? Y el otro punto es que muchas veces nos dicen, sí, esto funciona bien en los datos demo, pero después yo lo ocupo en mis pacientes y no funciona.
Entonces, claro, tiene sentido porque todas estas cosas están desarrolladas con datos extranjeros de China, de Estados Unidos, de Alemania, etcétera, pero no de nuestro cohorte de pacientes. Entonces, ahí raya un poco la ética de, ¿puedo usar estos modelos que están entrenados con datos internacionales en mis datos chilenos? Entra esa discusión de sesgos, de usabilidad, etcétera. Bien, muchas gracias. Felipe, ¿qué has visto tú en el área de la informática clínica, asociado también con estos desafíos tecnológicos y éticos? Bueno, ¿se escucha, no? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Bueno, si estamos hablando de aspectos tecnológicos, es imposible no pensar en las capas de infraestructura tecnológica, ¿cierto?, de las instituciones y además de las capas de interoperabilidad. ¿Ya? Con respecto a eso, puede sonar un poco básico, pero ya conocemos proyectos que se han caído porque la conexión de Wi-Fi en una institución no es muy buena. ¿Ya? Les puedo dar como ejemplo, en el Hospital Félix Bulnes hace poco se cayó un piloto de una solución basada en IA que permitía el screening de pacientes con retinopatía avanzada, ¿cierto? A partir de la retinografía se hacía todo un tamizaje de estos pacientes para que posteriormente pudieran ser evaluados por un retinólogo de manera priorizada. Pero un pequeño problema era que la conexión de Wi-Fi en esa unidad no era muy buena. Entonces pasamos de apoyar o de querer apoyar el flujo clínico, en este caso los tecnólogos médicos, que tienen que revisar probablemente en 5 minutos esa retinografía por paciente, a demorarnos ya 10, 5 mientras la reviso, 5 mientras veo el análisis de la solución. Por lo tanto, es un tema bastante básico, pero que todavía es una problemática y podemos verlo también en la periferia, ya en regiones donde tenemos instituciones más pequeñas, como puede ser Hospital de Talagante, Peñaflor, que también ocurrió algo parecido, donde se intentó pilotear esta implementación para que de esta manera podamos priorizar qué pacientes de esa localidad se pudieran tratar con un retinólogo y que sean elegidos de una manera mucho más priorizada y simplemente no dio el ancho el tema de la conexión a Internet. ¿Ya? Es una realidad que todavía estamos viviendo. Eso como un ejemplo, punto de vista tecnológico. Ahora otro ejemplo, algo que también es súper básico y lo conocí en el hospital de Melipilla, donde querían, ¿cierto?, tener su buena solución ahí para contactabilidad de pacientes, pero ya necesitamos smartphones para eso. ¿Sabemos que los adultos mayores usan el smartphone? ¿Cuántos adultos mayores a los cuales queremos llegar tienen smartphone? Entonces, ahí estaba la subdirectora todo un día entrevistando a todos los pacientes para ver cuáles son los pacientes que tienen un smartphone y pueden aprovechar esta integración de la solución en el flujo clínico. Entonces, suena algo bastante básico, pero es el pilar, digamos. Claro. Se te pueden caer, digamos, las soluciones si es que no analizas estas primeras capas. Y pasando un poco al tema ético, bueno, si hablamos del tema ético, hablamos de principios éticos, ¿verdad? Como la responsabilidad que tenemos nosotros como clínicos y como personal de desarrollo técnico al momento de diseñar, de implementar y evaluar cómo es el rendimiento de estas soluciones con pacientes, ¿ya? Entonces, aquí tenemos también algunos ejemplos donde se nos ha caído un poco la implementación de estas soluciones. Conocí hace poco el tema en Ecuador tuve la oportunidad de conversar con el presidente HL7, donde en un distrito entero se les cayó la posibilidad de poder implementar un algoritmo que permite el screening de fracturas clínicas, solo porque los pacientes no estaban de acuerdo en que las decisiones clínicas estén basadas en algoritmos, ¿ya? Y uno dice ya, ok, la parte tecnológica, qué tan bueno el rendimiento, el coeficiente de DICE, ¿cierto? Que por aquí el tema de las imágenes, pero el paciente también tiene un cierto grado de decisión en cómo se utilizan sus datos, ¿cierto? Por lo tanto, podemos de esta manera concluir que de nuestros dos ámbitos, si no cubrimos las capas más simples, se nos podría caer fácilmente una integración.
Jorge, ¿y podrías complementar tú desde el punto de vista del desarrollo tecnológico ya? Sí, claro. Bueno, yo igual soy originalmente científico, soy un recién llegado a la industria, así que voy a hablar un poquito también desde el lado de la ciencia. Es bien interesante lo que comentan Constanza y Felipe, porque en varios de estos desafíos lo que nosotros notamos es que estamos partiendo por la solución, por la tecnología. Es como queremos traer esta tecnología y enchufarla, sin hacer el análisis de cuál es el problema que estoy tratando de resolver. Entonces, generalmente hoy día en todos los paneles, en todas las presentaciones van a escuchar inteligencia artificial, Big Data, ¿sí? Y lo que yo creo que, bueno, nosotros somos más tecnológicos, pero desde el lado más clínico es cuál es el problema que quiero resolver, qué es lo que me duele a mí, qué es lo que le está doliendo a mi público, digamos, a mis pacientes. Y después, la tecnología. Es como, tengo primero que tener el problema y luego busco cuál es la mejor solución para mi problema, que puede pasar por inteligencia artificial o puede que no. Si la solución requiere Wi-Fi, ¿tengo Wi-Fi importante? Si la solución requiere que mis pacientes tengan un smartphone, ¿mis pacientes tienen un smartphone o no? Entonces eso es lo primero y es como la invitación. Desde el punto de vista científico, porque desde el punto de vista de venta, yo les digo, usen mi solución, obviamente, eso es lo que quiero, pero desde el punto de vista del problema, ustedes tienen que centrarse en el problema. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que ponía Felipe del hospital de Melipilla, en donde yo hoy día trabajo en la empresa Cero, que es una empresa que nosotros lo que tratamos de hacer, voy a hacer una confesión aquí. Al principio también vendíamos inteligencia artificial. Entonces nosotros íbamos al hospital y le decíamos, tenemos inteligencia artificial para ustedes. Y el hospital decía, ¿qué es eso? Hoy día todo el mundo quiere inteligencia artificial. Y nosotros hoy día no vendemos inteligencia artificial. Lo que nosotros vamos al hospital hoy día y le decimos, nosotros vamos a hacer que tus pacientes lleguen. Vamos a disminuir el NSP de tus pacientes. Ese es el problema que vamos a resolver. Vamos a disminuir los tiempos de espera en la lista de espera y te vamos a ayudar a resolver ese problema. Si tenemos inteligencia, sí, usamos inteligencia artificial, pero es lo de menos. Lo importante es que vamos a resolver el problema. Entonces, por ejemplo, el problema del hospital de Melipilla. No todos los pacientes tienen un smartphone. ¿Qué es lo que podemos hacer para resolver ese problema? Tratemos de contactar a los pacientes en más de un número de teléfono. Y lo que notaron en el hospital de Melipilla es que los pacientes de la tercera edad pueden dejar más números de teléfono, pueden dejar el teléfono de una sobrina, de un hijo. Y lo que nosotros hacemos entonces, adaptamos nuestra solución para que sea capaz de contactar a familiares del paciente. Y más aún, cada vez que tratamos de contactar a alguien, a un paciente o a un familiar del paciente, nosotros resolvemos el problema del NSP contactando pacientes, podemos pedirle a esa persona que nos dé un número de teléfono alternativo si es que no podemos ubicar al paciente en este teléfono. Entonces, simplificamos con soluciones bien simples, que no requieren una gran inteligencia artificial, resolvemos ese problema. Hoy día, para cada paciente, nosotros manejamos 3 o 4 números de teléfono. Si no contactamos al paciente en uno, vamos a probar con los otros, lo podemos hacer todo automático. Si es que el paciente cambió el número de teléfono, le podemos pedir a alguno de los otros que nos actualice el número de teléfono y eso ayuda a los hospitales. Con soluciones simples, ayudamos a los hospitales. Entonces, para resumir esta parte, es como siempre buscar primero el problema, después la solución, no al revés. Y cuando vamos a encontrar una solución, es lo que decía Constanza, como ver esa solución se adapta a mis pacientes, sí o no. Y desde ahí partir. Si hay inteligencia artificial, otra cosa, bien. Gracias, muy interesante. Yo me quedé con este caso que expuso Felipe, en que estaban todos los componentes dados para el éxito, pero no contaban con el visto bueno, ¿cierto?, con el consentimiento de una comunidad en que se usara un tipo de algoritmo para poder, ¿cierto?, tratar sus problemas de salud, algo que probablemente podría haberle resuelto gran parte del problema de salud o de la brecha de salud que tenía esa comunidad, pero sin embargo también la comunidad tiene una voz que hay que considerar dentro del desarrollo tecnológico. Entonces, tomando ese ejemplo, como pregunta abierta, ¿tienen ustedes otro ejemplo o otra referencia de marcos regulatorios que sean necesarios para poder asegurar la confiabilidad o la aplicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial dentro de los ambientes clínicos? Cualquiera. ¿Cuál? Tienen que prender el micrófono cuando hablan. Sí. Felipe. Ya, bueno, sí, bueno, para seguir con la respuesta anterior, claro, hay un tema importante porque acá en Chile el tratamiento de retinopatía diabética avanzada es un tema GES, ¿ya? Es una ley, por lo tanto, tú estás
poniendo el diagnóstico o la decisión diagnóstica está siendo apoyada por un algoritmo, ¿ya? Eso puede tomar decisiones y el paciente puede ser finalmente afectado por esas decisiones. Entonces, hay un tema de autonomía de tanto el profesional como el interés público, ¿cierto? Como principios éticos clave, por decirlo así. Y con respecto a lo otro, hay otra experiencia que conocí hace poco también en Perú. En Perú, lamentablemente, están bastante más atrasados en el tema de regulación, ¿ya? Actualmente no existe ni siquiera el amague, por decirlo así, de una ley de protección de datos o de interoperabilidad, ¿ya? Está todo bastante, ni siquiera en pañales, todavía ni compran esos pañales. Entonces, por ese lado nosotros tenemos cierto beneficio, porque ya estamos viendo que estas leyes de a poco están empezando a tomarse en cuenta, ¿cierto? Y sobre todo estas dos que yo acabo de referirme, el tema de la interoperabilidad, que es vital, ¿ya? Es muy bueno que tengamos nosotros esta regulación, porque también tenemos como ejemplo lo que pasó en el HCUCH, o sigue pasando en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que ellos en algún momento quisieron implementar una solución para poder, en este caso, medir flujos de cámaras cardíacas que ayudan al radiólogo, que se demora 90 minutos, en la medición de esos flujos se demoran en 30 segundos, pero tenían la problemática en su momento de que los sistemas PACS no interoperaban. O sea, tenemos el pedazo de solución, pero el radiólogo tenía que abrir tres ventanas más. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a integrar eso en el flujo clínico? O sea, lo agarran y me lo tiran por la borda cuando yo quiero intentar hacer algo con respecto a eso, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, la regulación basada en la interoperabilidad nos ha ayudado bastante. Y el otro tema es la regulación también que está en boga, que es la ley de protección o de tratamiento de los datos de los pacientes. También nos va a ayudar a solucionar problemáticas como lo que pasó en ese tema en Ecuador, donde se nos cayó una solución entera porque los pacientes no querían que las decisiones clínicas estén basadas en razonamiento algorítmico en este caso, o que estén basadas en procesamiento de tecnología, ¿ya? Si tenemos claro ese marco, que al final es el resultado de todo nuestro preprocesamiento clínico y técnico de principios clave en el uso de datos secundario de datos en salud y la implementación de soluciones de inteligencia artificial, yo creo que nos vamos a ahorrar bastante dolores de cabeza. Constanza, ¿tú podrías, desde la universidad, desde la academia, del centro de estudios, podrías complementar? Sí, bueno, la verdad es que la inteligencia artificial va mucho más rápido que las regulaciones. Y eso es un problema, porque incluso en Estados Unidos la FDA tuvo que hacer una adaptación así un poco a la rápida de tratar a la inteligencia artificial como un equipamiento médico, que tiene como distintos niveles de riesgo de acuerdo a qué tan invasivos son hacia los pacientes. Y así Europa también tiene sus inicios de regulaciones. En Latinoamérica estamos muy en pañales todavía. Entonces, en términos de regulación, yo diría que en Chile no tenemos mucho. Pero puedo hablar de lo que a mí me gustaría y a mí lo que me parecería que es necesario regular. Tomándome un poco de lo que ya dije en la primera respuesta, pero creo que es necesario que cualquier cosa que nosotros integremos, pensando yo desde las imágenes, que nosotros queramos integrar a la práctica clínica, sí o sí tiene que estar validado, independiente de la validación que tenga en el extranjero. Tiene que ser validado con datos locales. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer los riesgos que tienen estos modelos de inteligencia artificial que se integran en la práctica clínica, porque puede traer sesgos, puede funcionar mejor para un género u otro, puede funcionar mejor en un rango etario que en otro. Entonces, todas esas limitaciones, como en la clínica, se tienen que conocer. No significa que no se vayan a integrar eventualmente, es que tenemos que saber los riesgos que existen con estos modelos. Tenemos que saber que, por ejemplo, un modelo de localización de lesiones, de nódulos pulmonares, lo hace mejor ante cierto diámetro de lesiones, por ejemplo. Tenemos que conocer
realmente en qué funciona y en qué no. Hay un estudio en Estados Unidos que demostró que un sistema de clasificación de pacientes como con ficha clínica como para hacer triaje en la urgencia, que en el papel, en el artículo científico funcionaba súper bien, pero cuando lo llevaron a la práctica clínica se dieron cuenta de que era un alto riesgo para los pacientes afrodescendientes. ¿Por qué? Porque les decían, ok, no, este sistema dice que se vaya para la casa, y el paciente se estaba muriendo. ¿Y qué pasa si uno confía ciegamente en estos modelos de inteligencia artificial que vienen a vender, que vienen a revolucionar el mundo? Que yo, siendo persona que desarrolla inteligencia artificial, tengo que ser muy conservadora en usar ese tipo de cosas, o ese tipo de eslogans. Si nosotros confiamos ciegamente en esto, sin ninguna regulación, sin ninguna validación con datos locales, sin ninguna validación con datos multicéntricos, no podemos confiar en estos sistemas, porque finalmente pueden generar un riesgo. ¿Qué pasa si yo actualmente estoy desarrollando un modelo como para replicar RECIST, que es un protocolo para cuantificación de lesiones tumorales, que de hecho Felipa también participa ahí como tesista? Nosotros estamos armando una plataforma para que los radiólogos puedan informar más rápido el RECIST, porque es muy lento de hacer. ¿Y qué pasa si el médico confía 100% en lo que nosotros estamos haciendo? Va a reportar mal un RECIST, va a cambiar el tratamiento que le están dando al paciente. Entonces, tenemos que estar súper ojo en cómo utilizamos y qué estamos usando, como conocer bien lo que estamos usando. Muchas gracias. ¿Tienes algo que agregar? Sí, puedo complementar varias cosas aquí, porque, claro, yo estoy al otro lado, estoy en el lado de la industria, pero también antes de pasarme a la industria, parte de mi trabajo de investigación, como en donde estaba enfocado, tenía que ver con detectar los sesgos en los modelos. Y déjenme, si me dais un minuto, puedo explicar aquí, porque a veces lo que la mayor parte de la gente les va a decir cuando ustedes digan, oye, ¿cuál es el sesgo de este modelo? Primero, ¿cuál es el sesgo? Es como que se esté tirando para un lado o para otro. Se los voy a explicar con un ejemplo. Entonces, si un sistema de inteligencia artificial de clasificación, ustedes le piden describir una fotografía, la fotografía muestra a alguien en la cocina y no se ve claramente el género de esa persona, lo más probable es que el sistema de inteligencia artificial va a decir hay una mujer en la cocina. ¿Sí? Y independiente, no va a ver el género, pero va a asumir que es una mujer. Y alguien les va a decir a ustedes, bueno, ese problema es porque los datos son así. Y le van a echar la culpa a los datos. Los datos de las imágenes de personas en la cocina están sesgados hacia las mujeres. ¿Qué significa eso? Que hay más imágenes de mujeres en la cocina. Y por lo tanto, no es culpa de mi modelo, sino es culpa de los datos con los que se entrenó el modelo. Pero y yo fui parte de esa investigación que lo que mostramos ahí, apoyados por otros investigadores extranjeros, es lo siguiente, que es verdad, si los datos están sesgados, tu modelo va a estar sesgado. Pero tú ahora podrías decir, ok, pero ¿está mi modelo igual de sesgado que los datos o más? Y lo que demostraron algunos investigadores es que cuando hacíamos esta misma pregunta, el modelo estaba más sesgado a decir que había una mujer en la cocina cuando no sabía el género que los mismos datos. O sea, si el 70% de las fotos tenía una mujer, el modelo decía en el 80% de los casos que lo que estaba ahí era una mujer. Eso quiere decir que la forma en que entrenaban el modelo incluso aumentaba el sesgo. Entonces, si nosotros vamos componiendo esos errores, que es los que nos estaba mencionando hoy día Constanza, lo que podemos llegar es a situaciones catastróficas. Y por eso es muy importante, por un lado, entender cuáles son los desafíos, cuáles son las limitantes, y que las personas que están usando estos sistemas entiendan esas limitantes y definitivamente poder evaluarlo en los datos en los que yo voy a estar usándolo. Sé cómo están esos temas de sesgo y que no es un problema solo de los datos, también es un problema de quienes están creando la tecnología. Y si lo llevamos más al extremo, que eso yo creo que es parte de lo que se discute más, si ustedes piensan quiénes son las personas que están desarrollando esta tecnología hoy día, son hombres blancos. ¿Sí? O sea, como no puede ser más sesgado el grupo que desarrolla esta tecnología. Entonces es imposible que ese grupo además se dé cuenta de que la está embarrando en algunas de las direcciones. Entonces, ahí es donde la regulación viene, y si una buena regulación nos permite a nosotros como sociedad tomar estas decisiones y no dejarla en manos de una empresa con los sesgos que ellas tienen. Muchísimas gracias. Y aprovechando la respuesta, quisiera también
conocer un poco o aprovecharme de la experiencia que han tenido ustedes en la aplicación o en la implementación de soluciones tecnológicas y que me imagino que en muchas de ellas han encontrado resistencia. Entonces me gustaría que conversáramos un poco sobre aquella resistencia que pudiera existir en los equipos de salud a utilizar o incorporar este tipo de herramientas tecnológicas. ¿Puedo partir yo por esta parte? Bueno, en Cero, en la empresa en la que estoy hoy día, la parte donde utilizamos más inteligencia artificial tiene que ver con el procesamiento del lenguaje humano, que es como un computador puede entender y hacer sentido del lenguaje que tiene una persona. En específico, nosotros usamos datos de personas en Chile para entrenar nuestros modelos, para desarrollarlo. Por lo tanto, tenemos un procesamiento del lenguaje chileno, si lo queremos de alguna forma. Entonces, ¿dónde hay alguna resistencia, por ejemplo? Resistencia está en algunos pacientes que podrían decir, sabes que yo no quiero estar conversando con una máquina, yo quiero estar conversando con una persona. Y si se dan cuenta, ¿por qué el paciente puede decir eso? Y lo más probable es que porque primero ha tenido una mala experiencia interactuando con una máquina, ¿sí? No quiere decir que no ha tenido nunca una mala experiencia interactuando con una persona, pero seguramente también. Pero esta mala experiencia de interactuar con una máquina. Partiendo por un auto. Partiendo por un auto, por ejemplo, o por alguna otra máquina. Ahora, si tú eres capaz de solucionar el problema a la persona bien, entonces esa resistencia se acaba. ¿Qué significa? Que da lo mismo realmente si está interactuando con un robot o con una persona en el mesón. Lo que la persona quiere, al otro lado del paciente, es que le resuelvan su problema. O sea, si hoy día no puede llegar a su cita de la tarde porque se le enfermó un hijo, quiere ser capaz de que le reagenden esa cita. En el caso de una clínica, en el caso de un hospital es un poco más difícil, o sea, como que le respeten su garantía GES. ¿Sí? Entonces, la resistencia está un poco en cuando tenemos, por un lado, tecnología mal aplicada, porque estamos tratando de poner primero la solución y no el problema. Cuando tú pones el problema primero y lo resuelves, entonces se relajan un poquito esas resistencias. Esa al menos es mi experiencia. Bien. Constanza, ¿y han visto ustedes desde el punto de vista de los profesionales, del personal de salud, alguna experiencia que demuestre que también hay algo de resistencia con la aplicación de herramientas tecnológicas? Yo diría que hay dos extremos. O hay mucha resistencia, como ¿por qué yo voy a cambiar la forma en que han diagnosticado mis imágenes toda la vida? Especialmente como hacia los profesionales un poco más antiguos. Y al otro extremo, los que ya se empiezan a meter con el tema de la inteligencia artificial y empiezan a leer un poco más o como que quieren subirse a esta ola, que es como que piensan que la inteligencia artificial viene a solucionarles todos los problemas y con un clic van a tener absolutamente todo. Y cómo nosotros trabajamos esa transformación tecnológica finalmente y cómo bajamos esos valores de resistencia o bajamos un poco las expectativas de aquellos que piensan que la inteligencia artificial es magia, es incluyéndolas dentro del proceso de desarrollo, donde levantamos requerimientos, entendemos bien qué es lo que necesitan, como bien decía Jorge, nos vamos desde la ingeniería a decirles como ya usen esto, sino que nosotros vamos y decimos, ok, ¿qué necesitan? ¿Cómo lo hacemos? Y los incluimos en este proceso y además les enseñamos qué es la inteligencia artificial, cómo entrenamos los modelos, cómo anotamos los datos, para qué los necesitamos también, porque muchas veces no se sabe cómo aparece, o sea, los modelos de inteligencia artificial no aparecen por generación espontánea. Necesitamos datos, necesitamos anotaciones y para eso necesitamos a todos los clínicos comprometidos en ese proceso de desarrollo. Ahora, en la Universidad de Chile tenemos la suerte de trabajar en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que es un hospital universitario, por lo tanto están un poco más acostumbrados a la investigación. Entonces están dispuestos a anotar datos, los residentes se incluyen dentro del proceso de investigación desde ese punto de vista un poco más simple. Pero enseñarles desde la intuición no es que terminen programando todos los médicos que trabajan con nosotros, porque no es la idea, sino que desde la intuición entiendan cómo funciona la inteligencia artificial y cómo finalmente hace las predicciones, es que ayudamos también a generar más confianza en lo que desarrollamos y disminuir esas barreras de aversión hacia este cambio tecnológico. Y como les decía, igual les quedaron un poco monstruos porque después quieren solucionarlo todo con inteligencia artificial una vez que entienden lo que significa. Pero eso es lo que a nosotros nos ha resultado desde la ingeniería, trabajando codo a codo con los profesionales finalmente. Bien. Felipe, yo quisiera aprovechar tu experiencia tanto en el área médica como también de informática clínica.
Y aprovechándome de lo que decía Constanza, tenemos que educar. Y entonces quisiera preguntarte qué importancia le das tú a la educación de los profesionales de salud. Y tal vez podemos ir un poquito más allá cuando hablábamos también de políticas públicas de la mañana, a lo mejor poder incorporar el trabajo con inteligencia artificial en el pregrado, por ejemplo, en las primeras etapas de la formación. Entonces, quisiera conocer ahí tu experiencia o tus comentarios sobre qué importancia le darías a la formación de los equipos de salud, de los profesionales sanitarios, en el uso de las nuevas tecnologías. Sí, pedazo de pregunta, la verdad. Y antes de eso, es bueno saber que ya más gente se ha puesto los guantes con los clínicos como yo. Con eso me refiero a que es un tema bastante árido, de verdad. La pregunta anterior era sinónimo de gestión del cambio, y ahí podemos estar hablando esta mañana si quieren, pero no sé si tienen tanto tiempo. Con respecto a la pregunta de la formación, esto aquí es clave, ¿ya? Creo que justo diste un poco en el clavo en una de las temáticas que yo quería abrir aquí, porque actualmente, y como se viene dando el desarrollo de la salud digital o la informática médica aquí en el país, el capital humano avanzado híbrido es vital, ¿ya? Yo no sé si alguien de acá del público, por decirlo así, ha tenido que conversar con un clínico para decirle cuáles son las expectativas de una solución de inteligencia artificial o un desarrollo, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, y que sea alguien que viene del área técnica, ¿ya? Nosotros los clínicos, y voy a hablar, quizás no sé si con tanta propiedad, pero somos bien mañosos, en verdad. Siempre queremos tratar de conversar este tipo de cosas o creemos que nos entienden mal los de la misma área, ¿ya? Y eso no es que aquí estoy inventando nada, sino que es una realidad, es algo que vemos todos los días, ¿ya? Por lo tanto, la generación de nuevos profesionales que salgan con herramientas, ya sea de pregrado o de posgrado, que permitan formar estos equipos de trabajo que trabajen codo a codo con las unidades de informática médica, así que ya empezaron a salir bastante más en las instituciones, es realmente esencial, ya, sobre todo en el tema de la gestión del cambio, sobre todo para que uno le haga entender a un clínico, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las expectativas? Esto no va a funcionar así, sino que va a llegar hasta este punto, del punto de vista clínico tiene esta validez, ya, este tipo de decisiones clínicas son las que podemos resolver con respecto a diagnóstico y tratamiento y estas no. Entonces, de esa manera, nosotros de a poco y trabajando uno a uno, ¿cierto? Siempre tiene que ser algo bien paulatino y dentro de lo que se pueda idealmente estar al lado del clínico, porque es un aspecto también importante, que empecemos a tener cada vez más talento híbrido en esta área, en las instituciones de salud de nuestro país. Va a ser algo trascendental en todo lo que es la transformación digital de los procesos clínicos. Ahora, la formación a nivel de pregrado y posgrado va a ser fundamental, pero también sería una buena oportunidad de poder ir incorporando también herramientas tecnológicas para ir avanzando en la educación de los equipos que ya están trabajando a través de herramientas, a través de YouTube, a través de, no sé, videos corporativos que pudieran ir entrenando a los profesionales de los equipos para que se vayan incorporando más fácil a estos cambios tecnológicos. No sé ahí. Sí, o sea, ¿qué experiencia pudieras agregar? Ese es un tema que me toca mucho porque yo fui profesor mucho tiempo en la Universidad de Chile. Fueron 10 años en la Universidad de Chile, antes de la Universidad Católica. Puro académico, nos tenía puro académico aquí, ¿sí? Y la pandemia nos obligó un poco a movernos hacia el YouTube, que es o en el Zoom o eso. Entonces, si cualquiera de ustedes quiere, puede ir a ver mi curso que yo dictaba, el curso de aprendizaje profundo, ahí que tiene que ver con inteligencia artificial, lo van a encontrar en YouTube, lo tenemos para diplomados, y me están continuamente invitando a cuando hay un diplomado que es como educación continua, ¿no? Como hoy día clínico en este momento, estuve de hecho dictando el curso hace 2 semanas en la Clínica Las Condes, también he dado algunas presentaciones en algunos hospitales, entonces es como
una responsabilidad de nosotros también. Pues, o sea, no nos podemos hacer los tontos con que solo los clínicos tienen que aprender de alguna forma. Tenemos que ayudarles también los técnicos y también aprender de ellos. Y como cada vez que me invitan a una de estas cosas voy, porque además aprendo mucho de la parte clínica. Entonces, hay mucho material. Lo que es difícil de pronto es no ahogarse en este material, porque si uno se mete a YouTube y dice un curso de informática clínica, te vas a encontrar miles. Entonces, por ahí es donde nosotros podríamos ayudar a decir, como curar de alguna forma cuáles son buenos recursos para poder estudiar eso. Pero hay espacio y ahí con la gente de la universidad, estoy seguro que si a Constanza o Felipe los invitan a dar una charla a alguno de estos lugares, definitivamente vamos a ir, porque nos interesa que todo el mundo también aprenda de esto, más allá de las luces y de los destellos que aparecen de pronto en las presentaciones, como de qué se trata esto, en realidad, cómo puedo yo aprender esta parte también. Así que cuente con nosotros de todas maneras. Excelente. Muchas gracias. Oye, y ya para ir entrando en la recta final, quisiera darles un espacio de libertad, ¿ya? Porque claro, aquí la audiencia puede... ¿Seguro? puede haberse enamorado, ¿cierto?, de la inteligencia artificial o también haber presentado ciertas barreras, ciertas trabas que tal vez no habían descubierto, ¿ya? Bueno, si no me va a resolver todo, ¿para qué incorporarla, cierto? Entonces, para ya ir finalizando, quisiera partir contigo, Constanza, de que pudieras dirigirte al público y darles algún consejo final sobre vale la pena, es el momento, estamos atrasados, hay que derribar mitos, en fin. ¿Cómo salimos de esto? Sí, yo creo que el momento fue ayer, como que necesitamos estar arriba de esta ola, pero también, como decía Jorge, no es necesario resolver todo con inteligencia artificial. No es necesario matar una mosca con un cañón, como decimos mucho nosotros, porque tenemos que entender bien qué es lo que queremos resolver y luego vemos cómo lo hacemos. Entonces, no es necesario hacer inteligencia artificial por hacerla, pero si es que identifican que la inteligencia artificial es necesaria, entonces, si vienen yo me manejo más del área de cómo interactuamos con la clínica en general, no tanto desde la industria, diría a los clínicos, a los que están aquí de hospitales, de establecimientos de salud, que identifiquen sus problemas y busquen las instancias para resolver esos problemas. Si no hay una solución ya realizada comercialmente, acérquense a las universidades. Al menos en la Universidad de Chile están siempre buscando iniciativas para avanzar, porque hay millones de tesistas, hay muchas ganas de hacer investigación, hay muchas ganas de impactar en el servicio público. No solo en la Universidad de Chile, sino en la Universidad Católica, en la Universidad de Concepción, van a distintas regiones, van a haber profesionales que están atentos a lo que Chile necesita. No es necesario que todas las soluciones vengan de afuera. Aquí en Chile hay mucho talento para hacer inteligencia artificial y ciencia en general, y como que solo abrirse a crear iniciativas, a desarrollar. Si tienen ideas, acérquense a las personas que ejecutan esas ideas, ya sean desde la industria o desde la academia. Y también no tengan miedo a instruirse, como bien decía Jorge, esto es un mundo y que si buscan en YouTube cursos de inteligencia artificial van a aparecer, no sé, millones de cursos del MIT, de Stanford, de Harvard, que tienen sus cursos abiertos de inteligencia artificial. Pero hay que partir de a poco y acercándose a personas que desarrollan en esta área, como, no sé, cualquiera de nosotros, es una buena forma de obtener orientación hacia dónde ir, porque todos pueden hacer inteligencia artificial finalmente. Sumándome un poco a la pregunta anterior, yo diría que si quieren aprender a programar, cualquier persona puede aprender a programar, no necesariamente tiene que ser de las ciencias de la computación o ingeniero. Entonces, la inteligencia artificial últimamente se ha democratizado mucho, está al alcance de todos. Entonces, solo a motivarse y a atreverse. Felipe, tus 2 minutos de desahogo. 2 minutos entonces. O sea, complementar, yo creo que los puntos en verdad que son, en mi experiencia, claves para poder integrar una solución basada en IA, en un flujo clínico. Partiendo por lo que dijeron acá mis compañeros, el problema puede ser casi más importante que la solución, ¿ya? La identificación
y el requerimiento específico que queremos cubrir, el alcance que queremos cubrir con la solución es esencial, ya para poder bajar las expectativas, para que nosotros podamos medir también el éxito de la implementación. Por lo tanto, es algo súper básico. Quiero poner otro ejemplo. En el Hospital de Talagante hubo un caso de éxito donde implementaron, pilotearon y luego lograron implementar una solución basada en IA que permitía extender la ventana en el periodo de ACV, ¿cierto?, para llegar a la trombolisis. Y lo que resultó en ese caso, para dar un poco de alcance o expectativa en el ámbito clínico y ver si de verdad esto nos está funcionando, es que ellos, a partir del levantamiento de todo su proceso clínico, lograron insertar a la solución, identificar en qué momento del proceso o flujo clínico actúa esta solución y generar protocolos, ya árboles de decisión, protocolos clínicos, la ambulancia en qué momento entra, en qué momento después de la ambulancia, después de la evaluación del neurólogo de turno, cuando entra la solución. Ahora, con respecto a la solución también es muy importante el tema de la gobernanza, quién va a usar la solución, cuáles son los datos, cómo se va a utilizar, ¿ya? Entonces, esa experiencia nos deja como aprendizaje de que para que no bajen la expectativa de la herramienta que uno puede implementar, también tiene que mapear o identificar los nodos o identificar el contexto de qué otras cosas pueden fallar y que no significa que la solución sea la mala, ¿cierto? Por ejemplo, si no hay un neurólogo de turno, ¿quién va a usar la aplicación? ¿Ya? Ese tipo de cosas a parecer suenan básicas, pero en un flujo clínico, en un contexto de día a día de un paciente con riesgo de accidente cerebrovascular en la urgencia es vital. Son minutos que pueden ayudar a salvar una vida, ¿ya? Eso como segundo punto. Y el último punto, como para hallarse a la casa quizás, es el tema de la gestión del cambio, ¿ya? La única manera de que nosotros podamos lograr que nuestro algoritmo, que esté basado en el mecanismo que sea, el modelo que estemos ocupando y la especialidad que sea, es estando codo a codo con los clínicos, y por lo tanto necesitamos traductores, necesitamos puentes entre el área informática y el área clínica, y con esto me refiero al desarrollo de capital humano híbrido, ya que pronto ya va a empezar a ser un indispensable, así que es algo que tenemos que tener en consideración. Muchas gracias, Felipe. Jorge, y sin decir que coincides 100% con tus colegas panelistas, ¿cuál es la invitación que le harías al público hoy día? Bueno, si me quedan un minuto y me permiten hablar de en qué estoy ahora, o sea, los invito primero a ver nuestro stand abajo de Cero, a ver si les podemos mostrar en cuáles son los problemas que nosotros resolvemos y en qué los ayudamos, pero en una frase nosotros ayudamos a los hospitales y a las clínicas a atender a más pacientes y a perder menos citas. Nos tratamos de asegurar de que todos los pacientes lleguen a sus citas y lleguen preparados, como el panel, usando inteligencia artificial, pero realmente nos centramos en resolver ese problema. Hoy día estamos funcionando en 30 hospitales públicos, en más de 100 redes de clínicas privadas. En las clínicas privadas es un poco más fácil porque nos empiezan a usar a nosotros y como atienden más pacientes, ganan más plata. Perfecto, está bien. En los hospitales posiblemente es más difícil, pero el hospital tiene una digamos, más difícil que entiendan cuál es el impacto que podemos tener. Pero hoy día estamos ayudando a los hospitales a cumplir los compromisos de gestión sin tanto estrés, los del MinSal. Finalmente, como le ayudamos a atender a más pacientes, se pierden menos citas. Cuando llegamos a un hospital, como el estándar es que 1 de cada 4 pacientes no se presenta a su cita, tiene la cita agendada y no se presenta. Eso quiere decir que solo con optimización puede aumentar en 25% la capacidad de atención de un hospital si uno utiliza bien los cupos que tiene. Entonces, todas esas cosas nosotros le ayudamos a los hospitales y a las clínicas para que nos visiten el stand también y puedan aprender un poco más de nuestra solución. Bien. Y bueno, amigas, amigos, ya lo vimos, el futuro de la salud está en nuestras manos. Y con la inteligencia artificial, ese futuro va a estar mucho más cerca de lo que pensamos. No se trata de preguntarnos si es posible llevar la inteligencia artificial a la práctica clínica, sino que decidir que el momento es hoy. Les quiero agradecer a todos nuestros panelistas su brillante participación y a todos ustedes también por seguir en Expo Salud 2024. Muchísimas gracias.